Buenos días. Les damos la bienvenida al webinar Optimizando tu plan de inocuidad, validación, monitoreo y verificación aplicadas. Em, este, en esta oportunidad vamos a estar tres personas, Francisco Garcés, Fernando Sampedro y Janet Luna. Eh, Quisiéramos verificar que el sonido está bien, que las personas nos están escuchando. Por favor, entonces, si en el chat nos pueden confirmar que el sonido está bien. Ok, muchas gracias. Oigo que se escucha perfecto. Les agradezco mucho la retroalimentación. Eh, Quisiéramos antes de iniciarlo formalmente, ver si eh, para las personas que tengan preguntas, vamos a utilizar la casilla de preguntas que está en la parte de abajo eh, para poderlas después tomar y si alguna nos quedó pendiente, poderla responder más adelante por correo electrónico. Bueno, ya son las 10 de la mañana, entonces vamos a dar inicio al webinar. Este webinar es la segunda sesión de una serie que está compuesta por 4 webinars, cuyos objetivos son comprender la diferencia entre monitoreo, validación y verificación, que corresponde a la primera sesión que se dio hace un mes y que ustedes pueden visualizar directamente en la página de TFC en la sesión de webinars. El segundo objetivo es identificar los errores más frecuentes en las actividades de monitoreo y verificación, que es el que estamos adelantando el día de hoy. Y el tercero es entender la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones, que será en el mes de junio. Y el cuarto, examinar algunos de los errores que se cometen durante la verificación, que corresponde al cuarto la cuarta sesión y que está programada para el mes de julio. Como les decía, el webinar como tal, la serie como tal, van a participar Francisco Garcés Vega, Marcos Sánchez Plata y Fernando Sampedro, conocidos por todos. Y en esta sesión en particular vamos a trabajar o dar respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes del muestreo y la toma de muestras en las actividades de monitoreo y verificación? Entonces, pues, si les parece, empecemos directamente con Fernando. Si podemos como hacer un resumen que nos lleve a responder la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo, validación y verificación? Hola, Janet. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un placer volver a estar en esta segunda edición del webinar. Veo que hay bastantes personas atendiendo este webinar. Eso está muy bien, nos alegra mucho. Y sí, efectivamente, para las personas que no pudieron atender la primera sesión o para un poco refrescar la memoria, ¿verdad? Aquí teníamos un poco la explicación de estos 3 componentes fundamentales de un plan de inocuidad, ¿no? Y por qué es importante tenerlos en cuenta para optimizar todo lo que tiene que ver con mi plan de inocuidad en la empresa, ¿verdad? Y hablábamos de lo que es la validación, ¿verdad? Que es una metodología, es un proceso que se realiza antes de arrancar mi proceso de producción, ¿verdad? Es decir, yo necesito tener datos, ¿de acuerdo? Información que me diga que mis puntos críticos de control de mi plan HACCP están controlando adecuadamente los peligros identificados. Entonces, la validación es un conjunto de datos, puede ser información científica, puede ser información que me viene de guías internacionales, guías de agencias gubernamentales, que me indican qué condiciones de proceso yo tengo que aplicar en mi empresa para controlar efectivamente los peligros identificados. Las actividades de monitoreo generalmente se dan cuando ya ha arrancado el proceso, es decir, estoy produciendo el alimento y necesito tener medidas en tiempo real para que me den una señal inmediata de si algo está fallando en mi proceso.
Y finalmente también hablábamos de todo lo que tiene que ver con las medidas de verificación, ¿verdad? Que generalmente si vemos esto como una línea de tiempo, la verificación son las actividades que sean después de que yo he elaborado el alimento, es decir, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, análisis de producto terminado, verificar limpieza y desinfección, también puedo utilizar verificación para materias primas, ¿de acuerdo? Alérgenos, hay un montón ahí de actividades que yo puedo realizar principalmente para comprobar que mi sistema sigue funcionando. Acordémonos que yo puedo tener un plan HACCP, ¿verdad? Yo puedo tener protocolos estándares de saneamiento, POEs, ¿de acuerdo? Pero mi sistema es vivo, mi sistema es muy cambiante. Yo debo tener alguna medida para que cada cierto tiempo, con cierta frecuencia, yo compruebe que todo se está realizando correctamente, que mi sistema sigue funcionando. Porque una cosa es lo que yo tenga en el papel y otra cosa es lo que esté pasando en la realidad de mi día a día, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el tema de la verificación, para que yo tenga alguna señal con cierta frecuencia de que todo está funcionando correctamente. Y le doy también la bienvenida a Francisco. No sé si tienes alguna cosa más que añadir para hacer el link con el webinar que dimos en la primera sesión. Gracias, Fernando. Gracias, Janet. Y buenos días a todos los participantes. Es un placer estar nuevamente en esta serie de webinars para poder dar respuestas a estas preguntas, que son preguntas que surgen con relativa recurrencia. No, Fernando, realmente creo que con lo que acabas de resumir queda bastante claro. Y eso, que tengamos muy clara la línea de tiempo, que la validación es antes, el monitoreo es durante y la verificación es después. Eso nos va a ayudar a entender un poco las características de lo que vamos a ver hoy con respecto a los muestreos, básicamente enfocados a verificación y monitoreo. Francisco, entonces, ¿por qué no nos resumen qué es muestreo? Listo, Janet. Entonces, muestreo básicamente es una actividad que está planeada y eso implica que tenemos que planear y organizarnos para hacerla, que básicamente trata de identificar características en mi producto o en mi proceso a partir de una serie de elementos representativos de ese producto o ese proceso durante el muestreo. ¿Listo? Pues eso se debe hacer como hablábamos, planeada y tiene como algunas características ahí que tenemos que tener un poco presentes. Algo que había olvidado y que ya que tenemos la diapositiva que corresponde a esto, es que muchas veces, o lo ideal es planear las actividades de muestreo asociadas a un lote de producto específico. Y ya vamos a ver un poco más adelante la definición específica del lote, pero básicamente lo que queremos es eso, identificar características que nos ayuden a saber qué está pasando con nuestro producto. Fer, no sé si tú tengas algún comentario adicional con respecto a esta parte o si ya pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Simplemente señalar el tema del lote. Ese me parece una palabra fundamental, ¿verdad? Muchas veces la mayoría de muestreos en producto terminado se enfocan en un lote. Es como una foto instantánea, ¿verdad? De lo que le ha pasado o cuál es el grado de calidad microbiológica de ese lote. Pero el tema del lote es importante porque muchas veces tomamos decisiones diciendo que nuestro proceso está controlado muestreando un lote. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? El muestreo en un lote es ese lote. Es decir, ¿qué le ha pasado a ese lote? ¿De acuerdo? No podemos hacer extrapolaciones y tratar de hacer otro tipo de determinaciones basándonos únicamente en ese lote. O sea, que me parecía importante enfatizar lo del lote. Exacto. Estoy de acuerdo con ese componente. Hay un punto que nos parece muy importante tener en consideración y es el tema de todo lo que tiene que ver con el resultado de un muestreo puede ser diferente porque el propósito es diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo del ámbito, ¿cuál podría ser la forma en que se puede trabajar? Francisco. Eh, ok, básicamente voy a tratar de explicarlo desde dos aspectos. Entonces, las diferentes actividades de muestreo las podemos enfocar o las podemos ver desde dos perspectivas muy diferentes. Una, la perspectiva de la empresa y otra, la perspectiva regulatoria o de las agencias de control, independientemente de en qué país nos encontremos. Entonces, yo dentro de mi empresa puedo tener muchas actividades de muestreo, ¿sí?
pero no todas ellas tienen enfoque regulatorio o no todas ellas están orientadas a dar cumplimiento a los muestreos que yo debo realizar, por ejemplo, para liberar producto, en aquellos productos que requieren un muestreo microbiológico para poder ser liberados para ser comercializados. Por otro lado está el componente regulatorio, que para la empresa, y por eso esos dos círculos están ahí traslapados uno sobre el otro, corresponde a aquellas actividades que la empresa por ley tiene que ejecutar para poder liberar producto o para poder cumplir con los requerimientos de cada país. Hay países, por ejemplo, donde tenemos legislaciones muy específicas para determinados patógenos como listeria. Entonces, las empresas deben cumplir con ese tipo de regulaciones para poder estar cumpliendo con todo este tema regulatorio. Y también dentro de ese aspecto regulatorio tenemos todas las actividades que desarrollan las agencias de control para verificar producto en planta. Por ejemplo, aquellos países que tienen sistemas de control o inspectores en plantas de sacrificio animal, ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay algunas actividades que corresponden a ese componente regulatorio y también las actividades que hacen muestreando producto a nivel comercial para asegurarse de que el producto que está disponible comercialmente pues esté cumpliendo con todas las regulaciones que hay. Y aquí quiero hacer una aclaración o una salvedad importante. Aquí estamos hablando tanto de muestreos orientados hacia los componentes microbiológicos como muestreos orientados a otro tipo de muestreos, a condiciones físico-químicas, a presencia o ausencia de alergenos, todo ese tipo de cosas, y todos caen en estos dos ámbitos a nivel general. Janet, Fernando, si ustedes tienen alguna otra observación, por favor. Me gustaría ahí aclarar algo que he escuchado en otros webinars o en otros cursos que hemos dado, y es, muchas veces la gente confunde, y eso lo hablamos en la primera sesión. Si tú tienes un plan HACCP, ¿verdad? Quieres implementar un plan HACCP, tú identificas los peligros, siendo los peligros los patógenos, ¿verdad? Que causan enfermedad en el consumidor. La gente muchas veces confunde el incluir un indicador microbiológico que me pide la regulación, ¿de acuerdo? Imaginemos que la normativa en Colombia del INVIMA me pide coliformes totales o coliformes fecales. Sabemos que ese es un indicador microbiológico, pero no es un peligro de un plan HACCP, ¿de acuerdo? Entonces la gente te dice, como en el muestreo regulatorio me piden coliformes fecales, lo voy a incluir en mi plan HACCP como un peligro. Esa confusión hay que aclararla, ¿verdad? Una cosa es mi plan HACCP, que está enfocada a controlar los patógenos, y otra cosa es que en mi muestreo regulatorio, ¿de acuerdo?, me pidan un indicador microbiológico, que lo debo controlar, debo mostrarle a la agencia regulatoria que estoy cumpliendo con eso, con ese indicador microbiológico, pero son dos cosas diferentes. No hay que confundirlas. Muy pertinente el comentario, Fernando, porque sí es algo que es repetitivo no solamente en los cursos, sino en los planes de las empresas, que uno se puede encontrar con esta situación. Acá ya me gustaría ir entrando en materia en lo que es el tema de muestreo, y entonces pues sería interesante conocer en el diseño de un plan de muestreo, para qué se hace, qué es lo que debo tener en cuenta, cuáles son las opciones que tengo, cómo lo hago y cuándo lo puedo hacer. Ahí, chicos, tienen la palabra y el escenario. Fernando, si quieres yo inicio y tú me ayudas complementando en aquellos espacios donde creas pertinente. Adelante, sí. Entonces, como les comentaba cuando definimos el componente de muestreo, esto es una actividad que debe ser planeada. Esto no es que yo en una empresa o desde el punto de vista regulatorio decida que voy a mirar presencia de, hablemos de cualquier patógeno, E. coli, en un producto y ver qué voy a encontrar, sino que aquí tenemos que tenerlo planeado. Queremos saber para qué lo vamos a hacer. Estamos haciendo actividades de muestreo para cumplir un estándar regulatorio o no regulatorio, pero hay un estándar que me dice qué condiciones debo tomar para tomar decisiones sobre procesos de limpieza y desinfección. ¿Cada cuánto lo debo hacer? Si los ciclos que yo estoy utilizando para tomar decisiones sobre limpieza y desinfección son efectivos, ese tipo de cosas. Decisiones sobre producto. ¿Puedo liberar mi producto de mercado? La materia prima que me está llegando a mi empresa cumple con las condiciones que yo tengo establecidas para poder ser utilizada, y otra serie de actividades. Entonces tenemos que tener muy claro para qué estamos tomando esas muestras.
porque si no terminamos tomando muestras que después en el resto de las actividades nos van a consumir recursos, pero realmente no nos están aportando dentro del sistema de gestión. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Qué vamos a muestrear? Entonces, si ya tenemos, ya sabemos para qué, pues tenemos que tener claro que vamos a tomar muestras de materia prima, de producto en proceso, de producto terminado, de superficies o ambientes, de otros espacios o de otras condiciones de operación en la planta, en aquellos puntos en que necesitan verificar las condiciones del agua que están utilizando, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas deben estar claras y deben quedar consignadas en el plan de muestreo, que en últimas es un documento que nos describe todas estas cosas. ¿Sí? ¿Cuáles? Entonces, cuando hablamos de cuáles, estamos hablando de cuántas muestras y cómo se van a obtener. ¿Sí? A veces uno se encuentra que se van a tomar muestras o que las empresas pretenden tomar muestras que técnicamente son imposibles. Es decir, no podemos entrar al equipo a tomar esa muestra específica, sino que hay que tomarla o antes de que la muestra, de que el producto entre a ese equipo o una vez que el producto salió. Y hay que tener en cuenta cómo vamos a utilizar esa información que recogemos en momentos diferentes de los procesos para poder desarrollar nuestra toma de decisiones y nuestros análisis posteriores. El cómo, qué metodología de análisis vamos a utilizar. Cuando estamos hablando de procesos regulatorios, las metodologías por lo general están muy bien definidas en las regulaciones de los diferentes países. Pero yo internamente en mi empresa, cuando hago muestreos internos, puedo utilizar otro tipo de metodologías que estén validadas, que me estén dando la información que yo necesito para poder desarrollar los análisis de esas muestras que estoy tomando. Y aquí, si ustedes ven, yo no he hablado de condiciones microbiológicas, fisicoquímicas, ni nada en particular. Esto es general. Esto aplica para cualquier tipo de muestreo que vayamos a hacer, incluidos los muestreos regulatorios. Y cuando ustedes miran los muestreos regulatorios, estas actividades están muy bien definidas de antemano. Ya sabemos exactamente hacia dónde van. Con el cómo, contra qué estándar lo voy a comparar o contra qué requisito. ¿Sí? Entonces tenemos los límites microbiológicos que aparecen en la regulación, por ejemplo, esos serían los estándares y eso tiene que estar claro. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Antes de iniciar producción, durante producción, con producto terminado, ¿sí? En otros momentos, cuando el producto está al final de su vida útil, por ejemplo, procesos de verificación, yo puedo hacer análisis de mi producto en el tiempo para ver qué está pasando después del proceso de producción, etcétera. Entonces, esta estructura del plan de muestreo debe ser muy clara. No tiene que ser un documento excesivamente complejo, pero sí de respuesta como mínimo a todas estas preguntas para que tengamos claridad de qué es lo que debemos hacer y cómo vamos a hacerlo durante todo el tiempo en que estemos desarrollando la actividad. Fernando, no sé si tengas algún comentario. No, buenísimo, Francisco. Yo creo que me quedaría con el último mensaje que has dado, que esto esté por escrito, contestando a estas preguntas. Y esto le puede ayudar mucho tanto a las empresas como lo que tú comentabas del tema regulatorio, ¿no? Yo creo que también si tenemos entre la audiencia o inspectores o gente que trabaja por una agencia regulatoria, les puede servir mucho este slide, ¿verdad? Porque lo que tú decías, a la empresa hay que darle todo el detalle y explicarle por qué le pides este tipo de análisis, cuándo se lo pides, cómo se lo pides, ¿no? Entonces, que tengas eso por escrito, contestando esas preguntas, me parece fundamental y muy, muy valioso. Aquí aprovecho porque tenemos una pregunta de los participantes en el que nos dice, ¿existe algún software donde podamos establecer el número de muestras de acuerdo al nivel de riesgo que existe o guías de ICMSF? Sí, Janet, hay varios. En este momento en mi memoria y creo que me estaba saliendo un aviso de problemas con mi conexión. ¿Alguien me confirma que me estén oyendo bien, por favor? Sí, te escuchamos. Estamos escuchando. Ok, gracias. Hay dos programas que son de fácil acceso y que son gratuitos. Hay un programa de la misma ICP-MSF que está en su página web que se puede descargar. Es una aplicación que funciona bajo Excel, donde se pueden hacer este tipo de análisis. Y también existe una aplicación gratuita. Hay que registrarse, hay que hacer un proceso de registro, pero hay una aplicación gratuita de FAO y OMS que también permite hacer este tipo de análisis. Y pues bueno, si hay necesidad de hacer algunos análisis un poco más elaborados, personas que estamos trabajando en esto a través de análisis de probabilidades y demás, podemos hacer ese tipo
de determinaciones. Y creo que más adelante en el webinar vamos a mostrar algunos ejemplos relacionados con eso. Yo sé que en este punto pues ya hemos resuelto algunas preguntas, pero sí me gustaría profundizar en algunas, porque pues en una u otra forma ya tratamos qué herramientas estadísticas se pueden usar para tener un muestreo que pueda dar idea de cómo se comporta mi proceso, pero sí me gustaría si pudiéramos profundizar en cómo se puede mejorar un proceso en cuanto a muestras. No sé si lo hacemos acá o más adelante. Fernando, ¿tú qué opinas? Ahí yo creo que es contestando, volviendo a este slide. Para mí este slide es fundamental, ¿verdad? Es decir, estos webinars tratan de optimizar, ¿verdad? Y la idea es cómo podemos optimizar nuestro plan de inocuidad. Básicamente es preguntarte por qué estoy haciendo este análisis, ¿verdad? El por qué. ¿Por qué estoy utilizando este indicador microbiológico? ¿Cuál es la finalidad de utilizar este indicador microbiológico? Y si realmente la frecuencia es adecuada, ¿verdad? Es decir, cuando utilizamos indicadores microbiológicos, los utilizamos porque son fáciles de descubrir, de detectar, y además porque podemos hacer recuentos, podemos saber la concentración. Si yo utilizo un indicador microbiológico, por ejemplo, y encuentro que siempre me da ausencia, ¿de acuerdo? Es decir, eso te da una señal de decir, bueno, quizás no sea este el indicador microbiológico que debo utilizar, y además es que no me está dando ningún tipo de información, porque siempre me da ausencia. ¿Para qué lo utilizo entonces? Hay ciertas señales, ¿de acuerdo?, que te pueden dar en los resultados del laboratorio de si realmente me sirve o no me sirve la frecuencia y el tipo de indicador microbiológico que estoy utilizando. Entonces, un análisis que me dé siempre ausencia me está diciendo, la verdad, muy poco, porque si no, no debería utilizar ese indicador. Entonces, sí tenemos alguna señal por ahí que nos puede decir si realmente tenemos optimizado nuestro muestreo. No sé, Francisco, si tú quieras añadir algo más ahí. Sí, Fernando, complementando un poco lo que tú decías con respecto a los resultados siempre negativos, por ejemplo, revisar un poco también las metodologías que estamos utilizando, cuándo se están haciendo los muestreos y cómo se están haciendo. Nuevamente retomando sobre esta misma diapositiva, porque podemos tener una serie de factores dentro de nuestros procesos que están interfiriendo con esos resultados. Entonces aquí apoyarse en microbiólogos y en personas expertas que puedan ayudar a entender si esto que hemos planteado en el plan de muestreo realmente nos está dando la información que necesitamos, se vuelve crítico. Junto con entender un poco las características del muestreo, que sé que los vamos a abordar más adelante, o los principios de muestreo que vamos a abordar más adelante, ya desde el punto de vista matemático, que nos van a ayudar a aclarar algunas de estas cosas. Si les parece, podríamos ir a la siguiente y acá, no sé, Francisco o Fernando, sí me gustaría hablar un poco de los errores más comunes a la hora del muestreo. Entonces creo que esta nos sirve como de escenario para desarrollar o para dar respuesta a esa inquietud. Y yo lo que quería arrancar aquí es con un mensaje, ¿verdad? No podemos basar nuestro plan de inocuidad en el análisis de producto terminado. Es decir, si yo como empresa estoy esperando a tener un positivo o un negativo por salmonela o por listeria monocitógenes para saber si mi proceso es inocuo o es seguro, realmente no estoy entendiendo para qué sirve el muestreo. Entonces, ese es mi primer mensaje. Es decir, el muestreo de producto terminado es una herramienta de verificación. La hago con cierta frecuencia para verificar que mi proceso está funcionando correctamente y además, como comentaba Francisco, para cumplir con el tema regulatorio. Pero en ningún caso voy a utilizar únicamente el análisis de producto terminado para saber si libero o no libero el lote, para saber si mi producto es seguro o no es seguro. Porque, y lo vamos a recalcar mucho en este webinar, el muestreo es una lotería. Es decir, que tú encuentres un patógeno en un lote es algo complicado. ¿De acuerdo? Y veremos por qué, y veremos con números por qué es tan difícil encontrar un patógeno en un lote. Entonces, ese es el primer mensaje. El análisis de producto terminado es una herramienta de verificación, pero que tiene que ir unido a una validación de mis puntos críticos de control, tiene que ir unido a todo el tema de la limpieza y desinfección, de las buenas prácticas de manufacturas, buenas prácticas higiénicas, y en ningún caso utilizaré únicamente el análisis de producto terminado para saber si libero o no libero, para saber si mi producto es seguro o no es seguro. ¿Por qué? Solo podemos estar 100% seguros de que un lote está libre del patógeno si analizamos todas las unidades en ese lote, ¿verdad? Todos los empaques, todas las latas, eso es imposible. Nadie en ningún caso va a analizar el 100%
de las unidades que tiene el lote. Otra cosa que vamos a enfatizar mucho en este webinar es que los microorganismos en general no se distribuyen de forma homogénea. No esperemos que haya la misma probabilidad de encontrar un patógeno o un microorganismo cada vez que yo tomo una muestra de ese lote, sino que los patógenos y los microorganismos se distribuyen de forma muy heterogénea y los procesos como la pasteurización, el tratamiento por calor, la vida útil, el enfriamiento, va a variar las concentraciones de esos patógenos o microorganismos, ya sea en el interior del producto o en la superficie. Entonces vamos a tener mucha heterogeneidad en la distribución de los microorganismos. Obviamente, cuanto más muestras tome del lote, más probabilidad tengo de encontrar un lote contaminado. Obviamente, a mayor nivel de contaminación del lote, es decir, cuantas más empaques o unidades de ese lote estén contaminadas, más probabilidad tengo de que al tomar una muestra encuentre ese lote contaminado. Y por último, la última, que es muy importante, y eso está en concordancia con lo que estamos diciendo, es que el muestreo solo representa una fracción muy pequeña del lote. Generalmente, ¿cuántas muestras tomo del lote? ¿1, 2, 5 muestras como mucho? ¿De acuerdo? Lo único que podemos decir de esas 5 muestras o de ese lote es que si la muestra es positiva, el lote está contaminado, obviamente. El lote, ¿de acuerdo? El lote entero está contaminado porque encontré el patógeno, ¿de acuerdo? Si la muestra es negativa, no puedo asegurar que el lote esté libre del patógeno, lo único que puedo asegurar es que esas 5 muestras son negativas, pero no puedo extrapolar a todo el lote. Y aquí también quiero hacer énfasis con el tema de la contramuestra, la remuestra, ¿de acuerdo? Que muchas veces hablamos de, ok, encuentro un positivo, tomo una segunda muestra y la segunda muestra me da negativa. Evidentemente, es un tema de probabilidad, es un tema de que el microorganismo se distribuye de forma heterogénea. Y ahí encontramos, ya tenemos la pelea, ¿verdad? Una muestra positiva y una negativa. Tomamos una tercera muestra para comprobar y nos vuelve a dar negativa. Olvidémonos de eso. Eso es entrar en una dinámica que no ayuda para nada. Si ya he encontrado el patógeno, desgraciadamente lo que tengo que hacer es retirar ese lote o de mi empresa o del mercado. No entremos en el juego de tomar contramuestras porque ya lo he encontrado, ya no hay nada más que tenga que encontrar. ¿De acuerdo? Entonces me gustaba enfatizar eso también porque son cosas que también he escuchado en varios cursos y webinars. Y le paso la palabra a Francisco. Fernando, gracias. Creo que eso último que acabas de decir es el mensaje más relevante de esta diapositiva y de esta parte del webinar. Y creo que lo vamos a reforzar más adelante cuando mostremos algunos números. Pero es importante que tengamos claro eso. Una vez que encontramos un patógeno, sobre todo cuando estamos buscando patógenos, que generalmente hacemos análisis de presencia o ausencia, una vez que lo encontremos, debemos asumir que el lote completo está contaminado. Y el tema de las contramuestras y demás, pues es simplemente una aventura estadística, ¿sí? Si encontramos un positivo en un lote con 1.000.000 de unidades, pues, ¿qué garantía tenemos de que alguna de esas otras unidades en ese lote no vaya a estar contaminada? Es muy difícil, ¿sí? Y podemos muestrear 3, 4, 5, 10 muestras, 60 muestras, que son los planes de muestreo más exigentes que hay para productos como fórmulas infantiles, y no encontrarlas, porque es simplemente una aventura, es ver si alguno de ese 1.000.000 de unidades que tengo puede tener una unidad más. Y por otro lado, no solo que esas unidades estén contaminadas, sino que esa muestra específica, que en el mejor de los casos son 25 gramos o 100 mililitros en algunos productos muy específicos, puedan llegar a tener un microorganismo y que podamos encontrarlo. Entonces, es un juego y de pronto para quienes quieran entender un poco más sobre esto, revisar la parte estadística de las probabilidades de encontrar en un lote, de la probabilidad de muestrearlo y demás, puede ser útil para entender por qué esto simplemente es una herramienta de verificación y que, como Fernando decía al iniciar esta diapositiva, es una herramienta extrema y que no puede ser exclusiva para garantizar la estructura y el funcionamiento de mis planes de inocuidad. Chicos, si les parece, les propongo que trabajemos en esta siguiente parte, pues todo este tema de definiciones como para aclarar distribución de los microorganismos en el alimento y la probabilidad de detectar un lote contaminado, o sea, las 3 siguientes diapositivas, como para puntualizar y aclarar este tipo de conceptos. Sí, si queréis arranco yo, Francisco, y luego tú complementas. Dale, Fernando.
Simplemente es un poco, esto es como un recordatorio. Yo espero que la mayoría de personas que estén atendiendo el webinar ya entiendan y ya hayan manejado estas definiciones, ¿verdad? Siempre tenemos un N, que es el número de muestras que debemos analizar. Nos suena mucho el N igual a 5, ¿verdad? Acordémonos que es N igual a 5 por lote, ¿verdad? La mayoría de planes de muestreo te especifican por lote. C es el número de positivos o de muestras positivas que nos permite un plan. Generalmente, si buscamos, por ejemplo, un patógeno como Salmonella o Listeria monocytogenes, C es igual a 0. No nos permiten ningún positivo, de acuerdo, en esas 5 muestras, por ejemplo, que estamos tomando. Sí, el plan, en el caso de N y C, son planes principalmente de presencia y ausencia, los que utilizamos para patógenos, ¿verdad? N igual a 5, C igual a 0. Pero en algunos casos tenemos otros microorganismos, otros patógenos, que necesitan llegar a cierto límite para que realmente produzcan un efecto adverso en la salud. Podemos tener, por ejemplo, el Staphylococcus aureus coagulasa positivo, que necesito crecer hasta cierta concentración para producir toxina. Podemos tener un Bacillus cereus, ¿de acuerdo? O incluso podemos tener requisitos regulatorios en cuanto a un indicador. En ese caso manejamos dos límites. Un límite inferior, microbiológico, M, que puede ser, por ejemplo, 10, unidades formadoras de colonia por gramo, y M mayúscula, que es el límite microbiológico superior, que puede ser, por ejemplo, 10 a la 2, 100 UFCs por gramo. Y entonces el plan te dice, bueno, tome 5 muestras, ¿de acuerdo? Y te permitimos que únicamente una, ¿de acuerdo?, esté entre esos dos límites, por ejemplo. Entonces te establecen límites en el que tus muestras pueden estar, ¿de acuerdo? El límite inferior y el límite superior, especialmente para esos patógenos que necesitan llegar a cierta concentración para tener un efecto adverso en la salud. Lote generalmente lo define cada industria. Muchas veces lo que hacemos es definir un lote por turno de producción, ¿verdad? Qué cantidad de lotes o de kilos de producto se produjo durante un turno de producción de 8 horas, por ejemplo. Y la unidad se define en un plan de muestreo, es el número de empaques, el número de latas, ¿de acuerdo?, que tenemos en ese lote. Esto es un poco también enfatizar el tema de la distribución de microorganismos en un alimento. Fijaros que hay una guía que se puede descargar gratuitamente de ILSI Europa, ¿de acuerdo?, que te habla muy en detalle de cuál pueden ser los diferentes escenarios de distribución de microorganismos en un alimento. Y ahí vemos, por ejemplo, cuando se cocina un alimento o se calienta un alimento, posiblemente tenemos la temperatura en el exterior del alimento más caliente que en el interior, luego habrá más presencia de microorganismos en el exterior que en el interior, ¿de acuerdo? O tenemos otro tipo de procesos que pueden afectar a la distribución de microorganismos. Pero de forma general es muy difícil encontrar, a no ser que sea un líquido, ¿de acuerdo?, en un alimento sólido es muy difícil encontrar que el microorganismo se distribuya de forma homogénea. Generalmente va a ser de forma heterogénea, formando clústeres, de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Y generalmente lo que estamos asumiendo es que la mayoría de empresas tienen buenas prácticas de manufactura, tienen HACCP, tienen optimizados sus planes de limpieza y desinfección. Por lo tanto, cuando haya una contaminación de un patógeno, va a ser en concentración muy baja, ¿de acuerdo? Como es en concentración muy baja, va a ser muy difícil de encontrarlo tomando una muestra a la semana, incluso una muestra del lote, va a ser muy difícil encontrarlo. Básicamente lo que estamos haciendo es jugar a la lotería, ¿de acuerdo? Obviamente no queremos que nos toque la lotería, ¿no? Pero básicamente es una lotería encontrar ese patógeno en el alimento. Y le paso la palabra a Francisco. Gracias, Fernando. Creo que solo me gustaría mencionar algo aclarando los Ns, los Cs y los Ms que encontramos en la mayoría de los planes de muestreo, ya sean regulatorios o no regulatorios, pero que han usado esta estrategia. Y es que esos números no están fijados de manera aleatoria. Corresponden a condiciones que se definen por distribuciones de probabilidad y análisis probabilístico y que se pueden hacer los análisis para saber exactamente a cuántas unidades formadoras de colonia corresponderían o a qué fracciones de producto o de unidades dentro de un lote podrían llegar a estar contaminadas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque esos números están basados y están determinados a partir de las metodologías que se utilizaron para hacer esos cálculos. En consecuencia, cuando tenemos un plan de muestreo que nos da unas condiciones específicas, una metodología específica para desarrollarlo, es importante seguir esa metodología para que esos números tengan sentido. Y esto a veces ocurre, las metodologías oficiales y que corresponden a los números dicen que se debe utilizar muestras de 25 gramos para hacer el análisis.
al momento de desarrollar el análisis, no se usaron 25, se usaron 5 gramos. Al hacer eso, y todo el resto del análisis se hace con los mismos números, al hacer ese tipo de ajustes, entre comillas, estamos cometiendo un error grave porque todo el fundamento estadístico que soporta esos números se echó a la basura, básicamente, lo perdimos, y los resultados que estamos obteniendo puede, o mejor dicho, con absoluta certeza no van a tener el mismo grado de información que habrían tenido al haber hecho el análisis de la manera en que fue diseñado. Y realmente, aunque tomemos decisiones con respecto a esos números N, Cs, M mayúsculas o M minúsculas, sobre esa muestra que no correspondía con la metodología con la cual fue diseñada, esos resultados no son correctos y no los deberíamos utilizar para toma de decisiones y para tomar decisiones sobre el resultado de un muestreo. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre debemos guiarnos por la estructura que tengan las metodologías que estamos utilizando. Aquí, antes de darles la palabra para la diapositiva siguiente, recibimos una pregunta que me parece importante contextualizarla también dentro de esta diapositiva, y es: el análisis de esa muestra que me dio con presencia y las demás que haya analizado dieran ausencia. ¿Puedo revisar problemas en el análisis o contaminación cruzada que me permitan hacer liberación de ese lote? Esa es una pregunta muy difícil. Yo no me atrevo a dar una respuesta positiva o negativa porque depende de condiciones muy, muy particulares en cada una de esas situaciones. Eh, digamos, si estamos hablando de un muestreo para patógenos en particular y mi empresa viene con un muy buen desempeño y de un momento a otro tuvimos una muestra positiva, pues habrá que tomar acciones con respecto a ese lote en particular y eh, tratar de establecer qué fue lo que ocurrió con ese lote en particular. Pero si la pregunta está orientada a una empresa en que sí, estamos haciendo las 5, voy a colocarlo en términos de una semana, estamos haciendo las 5 muestras diarias en mi plan de muestreo. Y resulta que de esos 5 días, en 4 días de la semana estoy empezando a encontrar positivos. Eso es una señal de alerta extremadamente fuerte y realmente hay un problema. No podemos hablar de que la problemática esté ya en el manejo posterior de las muestras, sino que hay algo que está fallando internamente. Pero siempre que encontremos un positivo, especialmente para patógenos, tenemos que tomar acciones contra esos lotes específicos sin considerar que se pueden haber dado situaciones de recontaminación o algo así, porque no tenemos ninguna herramienta objetiva para garantizar que efectivamente esa contaminación se dio de manera posterior en lugar de haber ocurrido durante el proceso. Y aquí yo quería añadir a lo que comentaba Francisco, de poner un poco de humor, diciendo que desgraciadamente siempre nos gustaría echarle la culpa a la metodología de laboratorio, ¿verdad? Y decir que realmente nos falló la técnica de laboratorio o que las muestras se contaminaron, ¿de acuerdo?, al enviarlas al laboratorio. Eso puede ocurrir, pero como comentaba Francisco, el encontrar un positivo y utilizando una técnica que está validada, obviamente, ¿no? Vamos a suponer que la técnica está validada, ya lo encontré el positivo. Es decir, he tenido la mala suerte, desgraciadamente ha habido un problema, es importante que hagamos una investigación causa-raíz para ver cómo llegó ese patógeno al producto terminado, pero es que ya lo he encontrado. Es decir, y al encontrarlo tengo que tomar una acción correctiva. Yo, desde el punto de vista de liberar ese lote no se puede liberar porque ya se ha encontrado un positivo de un patógeno en ese lote, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, revisaremos si realmente ha sido la técnica de laboratorio, si se ha contaminado de forma cruzada o es que realmente lo que ha pasado es que el patógeno efectivamente estaba en el lote. Pero automáticamente cuando yo detecto el patógeno en el lote se debe tomar la acción correctiva. En esta parte, si les parece, eh, si ampliamos todo lo que tiene que ver con la probabilidad de detectar un lote contaminado y Fernando y Francisco, si entramos directamente a los escenarios para determinar cómo se puede comportar dependiendo del número de muestras, del nivel de confianza y demás, el tema. Y para ver si podemos entrar ya a la sesión de preguntas del público.
Dale, arranco yo y tú, Francisco, me complementas. Perfecto, Fernando. Simplemente aquí poníamos una ecuación, ¿de acuerdo? Que se puede poner en Excel. Fijaros que en medio os aparece el 100 menos 1 menos el porcentaje contaminado elevado a n%, ¿de acuerdo? Con esta ecuación, si nosotros la ponemos en Excel, ¿de acuerdo? Podemos estimar cuál es la probabilidad de detectar un lote contaminado en porcentaje, el 20%, el 30%, el 50%, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué, de dos cosas. ¿Cuál es el potencial nivel de contaminación de mi lote y cómo tengo ese dato? Lo puedo poner de forma aleatoria o utilizar datos históricos que tenga, ¿de acuerdo? Es decir, qué porcentaje de unidades de ese lote podrían estar contaminadas, ¿de acuerdo? Y luego n es simplemente el número de muestras que voy a tomar de ese lote. Cuando ponemos esa ecuación en Excel, nos va a dar la probabilidad de detección de un lote contaminado, ¿de acuerdo? Lo que queremos alcanzar generalmente es un nivel de confianza del 95%, es decir, solo aceptar un margen de error en mi plan de muestreo del 5%. Eso puede variar, podemos aceptar más margen de error y ponerlo a un 90% a nivel de confianza, o aceptar un menor margen de error y ponerlo al 99% de nivel de confianza. Entonces veamos los escenarios que tenemos planteados. Listo, antes de ir a los escenarios, Dale, Fernando, perdón, dale. yo quiero hacer un comentario aquí, y es que tengamos muy presente que por más que hagamos un excelente trabajo, ese porcentaje de lote o porcentaje de unidades que pueden estar contaminadas siempre va a existir. En esto, el tema del riesgo cero no existe, ¿sí? El tema de riesgo cero viene un poco de los temas de análisis de riesgo, pero también aplica aquí. Y podemos tener muy poca probabilidad de que nuestros lotes estén contaminados. Yo puedo tener una unidad contaminada en 1.000.000 de unidades, ¿cierto? Pero eso corresponde a una probabilidad de contaminación específica. En consecuencia, ese numerito siempre va a estar allí y siempre podemos tener la probabilidad de que haya una unidad contaminada. Y ese es el principio para poder desarrollar los escenarios que vienen a continuación y para que estas fórmulas funcionen, ¿sí? Y todas las metodologías que tenemos, o la gran mayoría de las metodologías que tenemos para control microbiológico comercialmente utilizadas, implican eso, que haya una probabilidad muy pequeña, y eso es lo que queremos, que esa probabilidad sea muy pequeña, de que tengamos un producto contaminado. Pero ese porcentaje siempre va a estar allí. Entonces, Buenísimo. Dale, Francisco. Aquí tenemos un primer escenario donde tenemos un lote con 50.000 unidades y lo que mencionábamos ahora, diferentes posibilidades o diferentes niveles de contaminación, ¿sí? Y si ustedes van a ver aquí, los números son relativamente grandes. El primer número que tenemos ahí, ese 0.1%, equivale a una unidad por cada 1.000 puede que tengan el patógeno. ¿Sí? En ese lote de 50.000 tenemos 50 unidades o tendríamos 50 unidades contaminadas, y si muestramos 10, la probabilidad de encontrarlo es solo el 1%. Es decir, que si esta fuera nuestra realidad, si esta fuera la realidad de nuestra empresa, ¿sí? Pues si yo encontré uno, me está indicando que hay algo a lo que le tengo que poner atención. Y miremos de ahí en adelante cómo van incrementando los números y cuáles son la posibilidad de que lo encontremos. Para llegar al 95%, que era ese número medio ideal con el que a veces trabajamos, ¿sí? Tendríamos que tener 13.000 unidades contaminadas, ¿sí? Para poderlo encontrar con el 95% de certeza con 10 muestras. Y 10 muestras es un número de muestras grandes para lo que normalmente utilizamos. Adelante, Fernando. Si queréis pasamos, Janet, al segundo escenario. Sí. En este caso, por ejemplo, tenemos el mismo lote, ¿de acuerdo? 50.000 unidades, variamos el porcentaje de contaminación, es decir, cuántas unidades contaminadas podría haber potencialmente en ese lote, desde el 0.1% hasta el 10%, y aquí lo que queremos es decir, ok, ¿cuántas muestras necesito tomar para tener un nivel de confianza del 95%? Pues fijaros que cuando la contaminación es muy baja, solamente el 0.1%, es decir, solo 50 unidades, necesito tomar una cantidad de muestras astronómica, 2.900, para tener un 95% nivel de confianza que cuando haya un lote contaminado lo vaya a detectar. ¿De acuerdo? En cambio, obviamente, si tengo una contaminación masiva, fijaros lo que supone tener un 10% de contaminación, que de esas 50.000 unidades, 5.000 estén contaminadas. Únicamente tomando 28 muestras de ese lote,
y quiero volver a enfatizar de ese lote específico, 28 muestras, ahí puedo alcanzar un 95% de nivel de confianza. Esto, obviamente, cuando lo vemos, no tiene sentido. Nadie va a tomar 28 o 60 muestras de un lote para comprobar si el lote está contaminado. Esto vuelve a enfatizar otra vez el mensaje de esto es una herramienta de verificación. No podemos utilizar estos datos para ver si libero o no libero un lote, para ver si mi proceso está validado, es seguro o no es seguro. Y podemos pasar, sí, al tercer escenario. Este caso para mí es el más real de lo que ocurre en empresas donde tienen, volvemos a comentar lo mismo, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura, HACCP, donde el porcentaje de contaminación es muy pequeño. Hay un pequeñito error, una materia prima que vino contaminada, ese día ocurrió algo con el desinfectante, con la limpieza, algo, un error. Generalmente es un error humano, ¿verdad? En el que la contaminación es muy bajita. Fijaros que de un lote, por ejemplo, de 10.000 unidades, solo una está contaminada, ¿verdad? Y además, únicamente nuestro plan de muestreo indica muestrear una unidad en ese lote. Una unidad en ese lote. Fijaros que el nivel de confianza es increíblemente cero. Es decir, la probabilidad de que yo detecte un lote contaminado, ¿de acuerdo? Cuando tengo una contaminación muy bajita, es cero. Por eso, y esto es otro mensaje que quería dar, cuando vamos a la industria, cuando comentamos con la industria cuántos resultados positivos tienes de patógeno, siempre es ausencia. Siempre es ausencia. Es decir, nosotros cumplimos desde el punto de vista regulatorio, pero la mayoría de muestras nos da ausencia. ¿Por qué? Porque generalmente la contaminación es muy bajita. Y volvemos a enfatizar, cuando encuentro un positivo, quiere decir que la contaminación es masiva, porque únicamente con una muestra he logrado detectar el patógeno. No sé, Francisco, si quieras añadir algo más ahí. No, Fernando, creo que con esa parte ha sido bastante clara. Solo complementando en esta última diapositiva, yo tengo aquí en mi cuaderno los números para los primeros 2 casos, o los primeros 3 casos. Incluso con 10 muestras, la probabilidad de encontrar un resultado positivo en todos los casos es cercana al 1%. Cuando tenemos 100 unidades contaminadas, estamos justo por encima del 1%. Entonces, es bueno que tengamos, que yo les mencionaba, eso está relacionado al nivel de riesgo y a cómo evoluciona y cómo consideramos ese tipo de cosas. Janet, ¿tienes algún comentario? Sí, tenemos acá 2 preguntas que me parecen muy interesantes en este momento, y es, ¿se puede hacer muestra de pool en estos casos? ¿Un pool de muestras? Sí. Evidentemente, ahí volvemos al slide que mostraba Francisco de es la metodología, ¿verdad? Porque acordémonos que al hacer un pool estoy diluyendo, ¿de acuerdo?, el patógeno en un volumen de muestra mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que estar seguro que esa técnica que yo utilice es capaz de detectar el patógeno en ese volumen de muestra. Imaginemos que tengo 4 muestras de 25 gramos y las junto. Sería entonces 100 gramos la muestra. Entonces, tengo que estar seguro de que al diluir el patógeno en ese volumen de muestras, la técnica es robusta y es capaz de detectar el patógeno en esa muestra. No sé, Francisco, si tú tengas otra observación ahí. No sé, Francisco, si tienes el micrófono cerrado o... Bueno, algo pasó con Francisco. Si quieres, Fer, vamos con otra pregunta, y es, como inspector en el Ministerio de Salud, ¿cuántas muestras anales entonces legalmente debo realizar a la empresa, en este caso lácteos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Eso, generalmente las agencias regulatorias lo que hacen es establecer sus planes anuales de muestreo, ¿de acuerdo? Y depende, por un lado, cuál es el nivel de riesgo que tengo en ese producto específico, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo diseñe un plan de muestreo para una leche UHT, una leche pasteurizada, que sé que el tratamiento está validado, que sé que realmente la presencia de patógenos no va a estar ahí, que, por ejemplo, un queso de alta humedad. Entonces, mi plan de muestreo va a ser diferente dependiendo del nivel de riesgo que tenga ese producto, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, también es el nivel de producción en kilos que tenga esa empresa, ¿verdad?
yo tengo que diseñar mi plan de muestreo acorde con ese nivel de producción. Por lo tanto, establecimientos que produzcan más kilos por ejemplo, de queso al año, yo voy a tomar más muestras de esa empresa. Entonces, tengo dos factores ahí que puedo balancear. Por uno, ¿cuál es el nivel de riesgo del producto? Voy a tomar más muestras en los productos de alto riesgo. ¿Cuál es el volumen de producción que tiene ese establecimiento? Voy a tomar más muestras cuanto más volumen de producción. Fernando o Francisco tuvo problemas, parece que se le cayó la red, entonces está tratando de reconectarse, pero vamos a continuar entonces ya en la parte de preguntas. Yo acá tengo dos preguntas que recibimos, tres que recibimos y que de pronto podemos ir avanzando mientras, si logramos que Francisco se conecte nuevamente. ¿Es válido que dentro de mi plan HACCP incluya las herramientas con las que se realiza la limpieza y qué análisis se les debe realizar a estas herramientas? Me imagino, Janet, que herramientas se refiere cepillos, ¿verdad? Utensilios que utilice para realizar la limpieza. Es que esa duda también la tenía o si se estaba refiriendo a herramientas estadísticas o no Correcto. sé qué, ¿sí? Entonces ahí es donde yo también tenía esa duda. Sí, imaginemos que son herramientas como cepillos, ¿verdad? Ok. Evidentemente ahí tengo que tener un plan de verificación, ¿verdad? De que realmente esas herramientas que utilice como cepillos están en buen uso, ¿de acuerdo? No estoy obviamente moviendo contaminación microbiana de ese cepillo a otras superficies, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, obviamente tengo que tener un plan de verificación de esas herramientas que utilizo para la limpieza y desinfección. Yo ahí tengo una inquietud, Fernando, y es eh, la limpieza como tal no es un programa prerequisito, Sí, ¿sí? correcto. Entonces, esto realmente es previo al plan HACCP, Sí, ¿sí? sí, correcto, correcto. Y sí, yo entiendo que hay que revisar ciertas cosas, pero me parece que como al igual que todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, es para toda la empresa, mientras que el plan CASAP es específico para los peligros que se identificaron durante el análisis de peligros y directamente los puntos críticos para controlar ese peligro, mientras que todo lo que tiene que ver con la limpieza es para la planta. Correcto, sí. ¿Sí? Entonces, pues, esa, bueno, creo no, que Francisco no se ha podido reconectar aún, pero me dice, ya estoy por ver si le puedes dar Ya le di. acceso, está por el celular, por favor. Sí, ya le di. Ya. Ok. Francisco, ¿nos escuchas? Bueno, continuemos en todo caso con la siguiente inquietud. Sabemos a nivel regulatorio en Colombia, el INVIMA al momento de redactar sus resoluciones contempla un análisis de peligros. ¿No estamos siendo muy lapsos con el número de muestras en Colombia? Pues yo creo que desconozco la verdad cuáles son las regulaciones del INVIMA y cuántas muestras pide. Yo creo que lo importante ahí es volver al famoso slide que tiene Francisco, de que quede claro qué tipo de muestras vas a analizar, cada cuánto las vas a analizar, por qué las vas a analizar y que también los inspectores, en este caso del INVIMA, sepan que eso es una foto instantánea, ¿verdad? Eso es una foto instantánea en el momento que yo tomé la muestra y es una foto de ese lote particular donde tomé la muestra, ¿de acuerdo? Y es una herramienta de verificación, ¿de acuerdo? Es una herramienta de verificación. Yo como inspector, si yo fuera inspector del INVIMA o otra agencia regulatoria, yo lo que haría sería fijarme en otras cosas, no solamente el análisis de producto terminado. Ya hemos visto en este webinar las limitaciones que tiene el análisis de producto terminado y por qué muchas veces cuando vamos a las industrias la mayoría de veces es ausencia, ausencia, ausencia. Claro, porque es muy difícil encontrarlo. Me iría a otras cosas, me iría al tema de las validaciones, me iría al tema de control de proveedores, control de materias primas, me iría, por ejemplo, a temas de monitoreo ambiental, si es un producto listo para consumo, me iría a las limpiezas y desinfección, me iría a otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que me van a dar información también muy útil para ver si realmente la empresa está produciendo alimentos de forma segura o inocua. Aunque Francisco entró,
Me dice que él nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Le estoy diciendo que entonces usemos el chat porque él está es por el teléfono, entonces por el teléfono es mucho más difícil ver qué es lo que está pasando con los micrófonos. Eh, Fernando, con respecto a la pregunta de si el número de muestras en la regulación es alto o bajo, el número realmente que aparece y obviamente va a depender de la fecha, pero normalmente está entre, el N está en 3 o el N está en 5. ¿Sí? Y de allí, obviamente, va a depender del tipo de microorganismo que estemos buscando. Sí, correcto. Y yo creo, ahí quiero enfatizar también otro mensaje. Esos planes de verificación, el N igual a 5, el N igual a 3, te van a dar una idea de cuando hay una contaminación masiva en una planta, ¿verdad? Si nos volvemos al slide anterior o al primer escenario, Janet. Al primer escenario. Un momento, por favor. Sí, por ejemplo, imaginemos que yo he tomado 10 muestras, ¿verdad? Un N igual a 10, ¿sí? Y yo he encontrado un positivo ahí. Fijaros el nivel de contaminación que tenía ese lote. 13.000 unidades contaminadas, ¿de acuerdo? O un 26% de prevalencia del patógeno. Es decir, cuando yo con esos planes de N igual a 5, N igual a 3, encuentro un patógeno, es para identificar problemas masivos de contaminación en una empresa, cosa que la mayoría de empresas no van a tener. ¿De acuerdo? Entonces yo como inspector también yo puedo saber que esos planes de N igual a 5, N igual a 3 me van a dar únicamente la señal de que haya una contaminación masiva. Para identificar otros problemas que pueda tener la empresa desde el punto de vista de inocuidad, no me puedo únicamente fijar en los planes de muestreo de producto terminado. Tengo que irme otra vez a validación, materias primas, proveedores, proceso, etcétera. Francisco, ¿nos escuchas? Yo los estoy escuchando, pero no sé si ustedes ya me están escuchando a mí nuevamente. Sí, te Sí, ahora escuchamos. sí ya te estamos escuchando. Gracias. Creo que por razones de tiempo vamos a dar, vamos a responder dos preguntas que tengo acá en la sesión de preguntas, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor aplicación? Un plan de muestreo de 2 o de 3 clases para un producto referente a un patógeno y la metodología que puedo aplicar en equipos automatizados y luminómetros. Esa, como es tan difícil, se la paso a Francisco. Ok. Wow. Difícil sin conocer un poco más en detalle de qué tipo de metodología estamos hablando y de cómo esté validada. Yo sé que hay algunos protocolos que están validados bajo luminometría, pero pues es algo un poco complejo de contestar sin tener un poco más de detalles. Ahora, tengamos en cuenta algo, cuando estamos hablando de ensayos por luminometría, en la mayoría de los casos el tiempo necesario para tener esas respuestas es un poco grande porque necesitamos una presencia importante de patógenos para poder detectarlos de esa manera y pues bueno, todo el tema enzimático y de procesamiento de muestra que hay detrás puede ser un poco más elaborado. Yo no me atrevo a decir si podemos hablar de esquemas de 2 clases o de 3 clases. Depende de las condiciones y de cada uno de los productos. En los libros de ICMSF hay algunas recomendaciones para productos que uno puede tomar como punto de partida para saber si usa muestreos de clase 2 o clase 3. ¿Sí? Aquí estoy viendo en el chat, pero la pregunta que dice, pero si no es para patógenos. Igual, al no ser para patógenos, tenemos que tener en cuenta qué estamos mirando. Y en ese caso estamos hablando de que serían muestreos de clase 3. Es decir, si no son patógenos, tendríamos niveles de clase 3 y se podría usar para otro tipo de cosas. Sí, la pregunta es un poco ambigua para poderla contestar de manera lo suficientemente específica. Creo que estoy dando solo ideas de en qué direcciones se podría mirar. Bueno, voy a hacer una cosa que no nos gusta hacer porque ya son casi las 10 de la mañana, pero a mí me gustaría responder dos preguntas. Una, según su experiencia profesional, ¿qué tan efectiva ha sido la aplicación de Militar Standard para estos casos analizados? Y la otra es, ¿qué método de validación se puede implementar ahora en el programa de verificación frente a los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 y lograr mayor confianza de los clientes? Sé que son dos cosas separadas, pero es que
me parece importante conocer, puntualizar algunas cosas. Fernando, te dejo empezar con el COVID, ya que me dejaste la de luminometría. Realmente, por un lado, sabemos que existe una lista, de acuerdo, aprobada por la Agencia de Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, donde indica qué desinfectantes están validados para eliminar la posible presencia del virus, ¿verdad? Del SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es acceder a esa página web de la EPA y ver si el desinfectante que estoy utilizando en mi empresa, que en la mayoría de casos va a ser así, es efectivo contra el COVID. Y básicamente es, pues, adecuar, Francisco lo comentaba al principio, adecuar esas frecuencias de limpieza y desinfección acorde con el riesgo de contacto con las superficies, ¿de acuerdo? Quizás hay superficies en mi empresa, y no solo hablo de superficies de contacto con el alimento, sino otro tipo de superficies que tienen mucho contacto con las manos, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de superficies las tengo que limpiar y desinfectar con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces es revisar esos planes de limpieza y desinfección que tengo y ver que las frecuencias de la limpieza y desinfección son adecuadas, ¿de acuerdo? Y adecuarlas al riesgo de contacto, ¿verdad? Entonces, aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en las superficies que tengan mayor contacto, especialmente con las manos. Entonces, Janet, ¿me Francisco, te recuerdas la tocó otra la de Militar pregunta? Estándar. Ok, la Militar Standard. Listo. La Militar Standard puede llegar a funcionar. Es un esquema de muestreo realmente y que ayuda con algunos aspectos. Yo no utilizaría Militar Standard en temas microbiológicos. Yo estaría confortable utilizando Militar Standard en otro tipo de muestreos porque el fundamento probabilístico es un poco diferente. ¿Sí? Entonces, allí hay que tener en cuenta eso. Y en Militar Standard, dependiendo si estamos haciendo muestreos laxos o muestreos rigurosos, pues puede tener un impacto importante en cuanto al número de muestras que tenemos que hacer si lo miramos desde el punto de vista microbiológico. Porque en los esquemas microbiológicos que se han generado, como los de ICMSF y demás, el tamaño del lote no es tan relevante. Mientras que en la Militar Standard el tamaño del lote, el número de unidades que tengo en el lote, es lo que me va a determinar el número de muestras. Entonces, el enfoque es ligeramente diferente y habría que, lo que vuelvo y digo, esto son cosas muy específicas y habría que mirar el caso particular para saber si es conveniente o no. Bueno, ya estamos pasadas las 10. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañaron en este webinar, esta sección 2 relacionada con muestreo. Recuerden que en junio vamos a trabajar el tema de la importancia del análisis de datos en la toma de decisiones. Por último, la grabación de este webinar estará publicada en la página web de TFC Colombia y también estará disponible en YouTube. A todas las personas que se inscribieron, nosotros les haremos llegar vía correo electrónico la información en el momento, pero muy seguramente en el transcurso de las próximas 48 horas ya estarán disponibles en ambos sitios. Muchísimas gracias a todos y esperamos, muchas gracias Francisco y Fernando, como siempre, muy claros y esperamos que nos puedan acompañar no solamente los conferencistas, sino también los participantes en las próximas 2 sesiones que nos restan de esta serie de Optimizando tu plan de inocuidad, validación, monitoreo y verificación aplicadas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, un abrazo.